Hola, buenas tardes. Hola, ¿me veis alguien? A ver, tenemos hoy el live de esta tarde, es con con el amigo Carlos, que sería Cerrón. Vamos a ver. Carlos Cerrón se ha unido, muy bien, Carlos. Tienes que pedir, Carlos, como que quieres entrar. Se ha unido, solicitud, ver, a ver, transmitir en directo con... Creo que ya tenemos a Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Ya Sí, se está conectando Carlos. Ya está aquí Carlos. Muy bien. estáis. ¿Me escucháis? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien y todo? Sí, te estamos escuchando. Yo te escucho perfecto Muy bien, y bueno, se van uniendo amigos. Viene Silvia ya enseguida también. perfecto. Así que vamos a ver. Tenemos el taburete estará en la cocina. No lo sé. Tenemos aquí problemas. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bien, hoy estoy mejor ya, que ayer tuve un percance, he estado un par de días un poco malillo Regulín. y hoy ya parece que me vuelve a entrar el vino, entonces eso es buena señal. Señal, siempre es buena señal. Eso siempre es buena señal. Hola Carlos, ¿cómo te encuentras? Bien, Mira, bien. Silvia. ¿Te encuentras mejor? Sí, sí. Estoy aquí Me alegro. de vinos y su genial, así que bien. Fenomenal. Muy bien. Aquí tenemos los quesos de Carlos, que son un espectáculo, que es para lo que nos hemos juntado hoy, en realidad. Sí, 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 sí. Yo voy a ponerme a contestar Bueno, a sí, la sí, gente, vamos a ahí un invitar poco. y Sí, así. en el fondo, pues bueno, como puede ser que haya gente que nos sigue cada sábado o gente nueva que se acaba de conectar, lo que intentamos hacer cada sábado es como un encuentro entre los artesanos de otros productos, ¿no? Que pueden acompañar muy bien en el mundo del vino y que nos cuenten un poco esos secretos de elaboración y de filosofía, ¿no? Hemos hecho pues con las anchoas, con el jamón, con el aceite y obviamente nos faltaba como producto estrella El el queso, el queso, queso. el queso de Carlos, que además está buenísimo, que tiene un éxito fenomenal con toda la gente que lo ha probado. muchas Y gracias. bueno, se ha dado muy la circunstancia de que lo pudiéramos hacer y que nos pudieras contar un poco sobre todo el mundo de la quesería. También es verdad, bueno, que ellos también tienen la bodega, ¿no? Y tienen su proyecto personal, que a ver si lo podemos organizar para otro momento, pero nos puedes contar perfectamente un poco también sobre una pincelada del vino para que la gente se quede con la miel en la boca y cuando hagamos el live, pues sobre específico de la bodega, pues que la gente tenga ganas, ¿no? Pues De escucharnos. Así que cuéntanos, al cuéntanos. final, como gracias, nos une que somos una familia de artesanos del queso, de fermentaciones en general, de tanto el queso como el vino. Vino. Nos gusta mucho la fermentación y nos lo pasamos bastante bien. Nosotros en el queso somos la tercera generación, trabajando, bueno, pues con un rebaño de cabras aquí en la zona y también con algunos rebaños de oveja local dentro de lo que es nuestro término municipal. Sí. Y fue un poco la que inició todo esto, fue mi abuela junto con mi madre. Hace ya unos cuantos años, ya llovía un poco. En el 86 fue cuando empezaron a moverse. Y ellos, bueno, ellos al final eran un poco los hippies de la zona, eran los hippies del pueblo porque hacia los 80 había muchas enfermedades relacionadas con el consumo de leche, todo leches crudas y sobre todo de leches de cabra y de oveja, principalmente de cabra, que era pues temas de brucelosis, fiebres maltas.
Entonces, a mis padres, cuando ellos querían empezar su proyecto basado en una raza autóctona, que es la cabra murciana granadina y la oveja manchega, pues ni Sí, los bancos les ayudaban, ni los familiares prácticamente les ayudaban. Sí es cierto que algunos familiares les echaron una mano, pero bueno, tenían sí, muy poquito apoyo ellos cuando empezaron. Y sumado además que ellos empezaban en sus viajes en Francia sobre todo a oír hablar del ecológico, de los quesos ecológicos, de los vinos ecológicos, de los vinos biodinámicos ya incluso. Y ellos querían, bueno, pues seguir esa filosofía. Ellos querían hacer cosas naturales que marcasen el territorio, que marcasen el pueblo, el terreno y hacer algo único. Y así es claro. como empezaron. Empezaron haciendo quesos frescos, principalmente, que es el queso que se consume aquí en nuestro pueblo, en Fuente Álamo, en Albacete mucho también. También en Manchuela, sabéis que se consume mucho el queso fresco que se hace frito. Sí. Entonces, ellos, Frito, El ¿no? queso frito, sí, sí, claro, el queso queso frito. que es de cabra, ellos fueron los pioneros del queso frito. ¿Por qué fueron pioneros del queso frito? Porque, claro, la gente que había pasado esas fiebres maltas, esas brucelosis, esas enfermedades que eran, bueno, pues bastante duras, le tenían pavor al queso, le tenían miedo directamente, pero cuando se freía el queso era un tipo de pasteurización en la sartén. Entonces se hacían Claro, los quesos de leche cruda sin pasteurizar, pero se freían dentro de la sartén. Y, claro. y bueno, y fue un boom aparte porque gastronómicamente es un bocado súper rico. Es decir, el queso frito a nosotros nos parece algo muy rico y cada vez que vienen visitas y tal, nos Queso encanta. frito, con arándanos, con arándanos. Con un poco de mermelada de arándanos o de tomate, bueno, un bocado delicioso. Y entonces así empezaron un poco. Les fue yendo bien, fue lo que nosotros llamamos el cuento de la lechera con final feliz. Fueron creciendo poco a poco en calidad, que tampoco en tamaño. Y, y al final compraron una finquita pequeña aquí en la zona de Fuente Álamo, en el Tejarejo, y empezaron con un rebaño de cabras en ecológico y en extensivo. Entonces, bueno, pues las cabras a su aire, a sus anchas, las sacábamos a pastar, las sacábamos a pastar diariamente al campo y empezamos a seleccionar sobre todo esa leche para hacer quesos curados y quesos más eh, con un estilo Poten- más con potentes. más sabor. Claro, leches crudas siempre y maduraciones que ahora mismo estamos haciendo maduraciones incluso de unos 40-45 meses. Es decir, maduraciones muy largas, con humedades altas, dándole tiempo al queso para desarrollar todos sus aromas y con mucho potencial de leche, porque al final esto, vosotros que el vino lo conocéis más y, no, y lo tenemos en común, sabéis que para hacer un gran vino tienes que tener una uva, una gran uva, Espectacular. una, Sí, la materia prima es lo fundamental. es esencial. Luego es saber interpretarla dentro de lo que es la bodega. Pero bueno, al final nosotros teníamos esa materia prima y poco a poco mis padres, sin estudios universitarios, fueron aprendiendo del queso, de las fermentaciones y se hicieron maestros al final. Y realmente hacen unos quesos fantásticos. Es decir, nosotros catamos sus quesos, nos gusta probar cosas de todo el mundo, nos gusta innovar y mi padre es un loco de las fermentaciones de las leches y realmente estamos haciendo cosas muy chulas, principalmente en cabra y en oveja macho, que es el que más conocéis vosotros, nuestro puro de oveja, que realmente son las dos razas que más se adaptan a la zona. Mientras en aquellos tiempos, un poco lo que estaba pasando con el vino, mientras en aquellos tiempos se empezaban a instaurar las vaquerías y se empezaban a traer vacas incluso bueno, pues a zonas de la Sierra de Albacete, a zonas de Mancha, mis padres apostaron más por la cabra y por la oveja.
y nosotros creemos que eso, bueno, pues fue visión de futuro. Fue muy interesante. Y así es Sí, como empezó su proyecto. qué bueno, qué bueno. A ver, no sé si nos hacen una... Los de Gratias que suban la cámara, por favor. Sí. Ah, Esto, vamos a ver, Kuzu, los de Gratias que suban la cámara. a A ver. ver, Ponemos abajo. es que no es fácil estas cosas. Sí, se nos ha roto el trípode y entonces La gente cree que es fácil. A ver, no sé si así se se nos nos ve ve un un poco poco mejor. mejor. Vamos a ver. A A ver, nosotros nos interesa mucho, sí, más que nosotros, hablar de vosotros, ¿no? Es decir, claro. en este, Sí, en En este este momento, espacio, en este encuentro, que reservamos los sábados por la tarde para hablar de artesanos, la verdad que nos parece muy importante, desde nuestro pequeñito músculo, ¿no? sí, Hacer una pequeña labor de divulgación de los artesanos con los que colaboramos, ¿no? Nos sí. parece sí. súper importante Mm, que cuando la gente venía a la bodega y va a venir dentro de nada, obviamente ya estamos preparando, sí, toda para la... que con toda la seguridad y todos los protocolos y todas esas cosas, la gente ya desde ya la semana que viene o la otra ya podemos estar recibiendo gente. Cuando encontramos los quesos de Carlos y de su familia, en Sí, realidad nos pareció que, bueno, después de probarlos, de maridarlos con los vinos, la elección del queso que hicimos nos parece espectacular. sí. Confirmado por todos los amigos, Ujú. los gracias frikis que digo yo, que vienen los fines de semana A la bodega, a la bodega y que son los quesos de la familia Cerrón, son los que disfrutan la cata, sí, en sí. las catas con nuestros vinos. Y de hecho, en los lotes que podéis encontrar en nuestra página web, en los quesos que encontráis son siempre de Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, porque efectivamente nos pareció muy importante poder conciliar la artesanía con el respeto al producto, con el respeto al origen, con el Mm, respeto a la elaboración, ¿no? sí, Que de algún modo, sí, de algún modo está absolutamente enlazado con cómo nosotros entendemos la elaboración de nuestros vinos, ¿no? Claro. Entonces, nos sí. parecía... Nosotros estamos viendo un gran cambio y lo llevamos viendo desde hace unos años que vamos visitando bodegas. Al principio de visitar bodegas en toda España, algunas visitas más turísticas que hacíamos, pues veíamos que muchas veces los vinos los maridaban con productos alóctonos, es decir, de fuera de la zona, ya no incluso de productos un poco más terrenales, más de la península ibérica, sino que eran productos, pues quesos italianos, quesos franceses, y nosotros al mismo tiempo viajabas en Francia y ibas a Francia a visitar bodegas y maridabas los vinos con quesos, con patés, y todo era producto del pueblo. Autóctono, del Y pueblo. incluso de la provincia, no se iban fuera de la provincia, intentaban buscar cosas de la máxima cercanía y nosotros pensamos que el tiempo nos dará la razón, que eso es un acierto, es decir, al final tenemos que buscar esos maridajes, esos quesos, esos embutidos, que lleváis unos grandes embutidos, me mandasteis hace poco, bueno, unos salchichones que estaban fantásticos, la verdad es que estaban nos duró mediodía. Esa es la mejor Lo prueba. mejor, Además, estábamos sí. desbrozando en el campo y trabajando mucho a mano esa semana y conforme llegó el salchichón, vamos, al día desapareció. Estaba riquísimo. Y al final creemos que esos productos generan riqueza en la zona y además tienen alma y autenticidad. Entonces, Vale. sí nos hemos dado cuenta, muchas bodegas ya de la zona también que nos han llamado, interesados en los quesos, interesados un poco en la historia, en lo que hacemos, porque al final yo creo que todo gran producto, todo producto artesano con corazón, va asociado a unas personas y a la historia de unas personas que siempre es muy interesante conocer. Es decir, yo, pues antes, afortunadamente, antes de conocer los vinos de Bodegas Gratias, conocía a las personas
y luego probé esos vinos y para mí los vinos de por sí solos son fantásticos, pero cuando combinamos las personas y lo que producen esas personas y el amor que esas personas tienen hacia la tierra, hacia su proyecto, para mí es esencial. Entonces en los quesos a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros cuando mi abuela estaba viva y contaba un poco la historia bueno, pues cómo ella ordeñaba sus cabras, cuajaba su leche y vendía sus quesos en el mismo día. Es decir, empezaba el ordeño a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana empezaba el cuajado y a las 12 una de la mañana llevaba los quesos frescos a las casas para el consumo. Eso es un poco lo que nosotros queríamos hacer lo que mis padres querían hacer cuando nació el proyecto y lo que seguimos haciendo. Es decir, hacemos el ordeño sobre las 5 o las 6 de la mañana, a la que sería entra el queso, entra la leche sobre las 10 de la mañana, se cuaja, se hace el proceso de cuajado y el queso fresco sobre las 12 está en tiendas pequeñas, en venta en tiendas pequeñas. Pero también nosotros intentamos trabajar lo que hemos trabajado siempre. Llevamos 30 años trabajando charcuterías pequeñas, tiendas pequeñas, restauración pequeña y un poco seleccionada y intentamos seguir en lo mismo. Nunca hemos querido dar el salto al gran supermercado ni la gran pantalla. Creemos que la política... Y cuéntanos, Carlos, porque los amigos que nos están escuchando, siempre los sábados por la tarde intentamos ser un poco transgresores y acercarnos al origen de verdad y a veces a preguntitas, ¿no? Un poco ahí, ¿qué diferencia hay? Yo ahora tengo clarísima porque tenemos la suerte de poder estar disfrutando el queso y entonces no te nos deje explicar nada, pero la gente que todavía no ha comprado los lotes, que todavía no ha podido entrar en la página online de Bodegas Gracias y todo, ¿qué diferencia hay entre un queso artesano y los quesos que nos compramos en el consumo, en el Mercadona? Otro tipo de quesos, no hace falta decir, ¿no? No, pero para que nos entendamos, que sí. Todos nos entendemos. Estamos aquí, que no nos está escuchando nadie, claro. Y entonces estamos entre amigos. La idea un poco es... Nosotros al final pensamos, al igual que en el vino, hay bodegas y luego hay industrias vitivinícolas. Es decir, industrias vitivinícolas que tienen un protocolo marcado y que no interpretan la realidad de la materia prima. Es decir, la leche es una materia prima cambiante, como puede ser la uva, que en vez de cambiar anualmente, porque nosotros dentro del mundo del vino tenemos un disparo al año, es decir, tenemos una cosecha al año, tenemos un disparo diario. Es decir, muy chulo porque es mucho más innovador. Pero claro, tú debes de pensar que la materia prima de invierno y primavera, por ejemplo, sobre todo estos años así que afortunadamente han venido lluviosos, no es la misma materia prima que la que vamos a tener en verano y principio de otoño. ¿Por qué? Porque en invierno y primavera tenemos la oportunidad de sacar a esos animales a los pastos. Tenemos muchos pastos verdes. Los animales están mucho más relajados, más tranquilos. La leche tiene una proporción mucho más alta de proteínas, de grasas. Entonces nosotros toda esa leche la separamos, no estandarizamos la leche y según la ganadería, si tiene más calidad o tiene un poquito menos de calidad, pues haces un tipo de queso u otro tipo de queso. Por ejemplo, quesos de curaciones largas que nosotros hacemos en leches crudas, quesos de 24 meses, quesos de 36 meses, quesos de 40 meses. Nosotros necesitamos una materia prima de excelente calidad. Entonces lo que hacemos es, solo trabajamos esos quesos en los meses de invierno y de primavera. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos una materia prima que se va a transformar en un queso que va a aguantar esas curaciones extremas y que va a estar con unas texturas cremosas. Siempre buscamos texturas cremosas en los quesos a pesar de los tiempos de curación extremos. Siempre buscamos cremosidad y mucho sabor. Y sobre todo nos interesa que hemos visto, pues como pasa con muchos vinos, hay muchos vinos que hasta 4, 5, 6, 10 años no empiezan a reflejar realmente. Sí, todo es un potencial. Llaman, claro. En los quesos nos pasa lo mismo. Hay leches que producen quesos
que producen leches de pastos, leches más especiales, que producen quesos, que hasta cierto tiempo no se empiezan a expresar realmente. Eso ha sido muy importante para nosotros y es clave en lo que nosotros hacemos y en nuestro producto artesano. No estandarizar la leche, no hacer homogeneidad de todo y hacer un producto fijo y siempre tener un producto fijo. Yo muchas veces lo he hablado contigo, Silvia, también, cuando me has dicho, ha llegado este lote que está muy bueno también, pero es un poco diferente. Y te Claro, lo digo, si nosotros sería mucho más fácil hacer un producto estándar que siempre estuviese igual que un producto artesano que no bajando la calidad, porque un producto artesano también debe de fijar una calidad y no bajarla. Entonces, no bajando la calidad, pueda hacer un queso diferenciado según unas leches diferenciadas. Eso nos pasa a nosotros. Por ejemplo, ahora, hacia finales de primavera, nos gusta, ahora empieza a bajar un poquito la grasa de las leches y un poquito la proteína también. Entonces nos gusta hacer más unos quesos que se llaman de pastas lácticas. Es decir, tipo rulos de cabra, quesos más con sabor a yogur, con sabores cítricos, sabores a limón, que son muy interesantes y creemos que van mucho con la época del año, porque ahora quizás con el calor que nos va a empezar a hacer y con el calor que viene, pues igual que te apetece beberte más un blanco un poco más chispeante, un poco más fresquito. fresco, un poco más fluido, pues también te apetece más un queso un poco más fresco, más fino. Pues nosotros creemos que en el producto artesano debemos de tener eso también. Debemos de tener un cambiante según la época del año. Y eso vendrá con el consumo. Es decir, eso vendrá y podremos llegar a hacerlo idílicamente cuando se empiece a consumir queso y cuando empiece a haber una cultura creciente del mundo del queso en España, que hace falta y que pasará y llegará, porque lo hemos visto, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia cuando viajamos, esas tablas de queso en los restaurantes, esas mesas de queso, también lo vamos viendo en las bodas, es decir, ¿quién no ha ido últimamente, bueno, últimamente no, pero en los últimos años a alguna boda que ha visto las tablas de queso que se hacen ahora y con quesos de todo el mundo? Pues eso nos anima, nos ilusiona. También hay muchos locos del queso, afortunadamente, que están Sí, naciendo en muchas partes de España y es algo muy interesante. Estamos viviendo una revolución en el queso también, que ya se dio en el sí, vino y que esperamos también sí, todo este del coronavirus no, sí, no, no nos toque, no nos toque de lleno, porque ha habido y está habiendo una gran crisis también en el sector lácteo, sobre todo el sector lácteo de pequeños artesanos, porque los claro, grandes venden en lineales de supermercados y al sí, final, ¿no? Pues el lineal del supermercado, como es un producto normalmente a unos precios menores no porque esté mejor, peor, que a veces hay quesos del lineal del supermercado que están decentes también, también, pero sí porque llevan un proceso de estandarización y también también, porque al ganadero se le paga, bueno, pues siempre menos también. Entonces pueden llegar sí, a ciertos precios. Nosotros sí, nos alejamos de eso y nos queremos alejar de esa política y al final la clave la pone el consumidor. Es decir, cuando una persona prueba un queso artesano bueno y prueba un queso del lineal, es muy difícil volver atrás con el queso artesano. Es muy difícil sí, seguir comprando queso del lineal porque a mí si hay una cosa que no me gusta es comer por comer. Es decir, a mí la gastronomía me encanta y comer cosas ricas pues es algo espectacular. Y no hay que pagar más. Vosotros me decíais antes, vamos a ser un poco transgresivos. En Francia, por ejemplo, ahora, que los franceses siempre son más luchadores y más revolucionarios muchas veces, sí, eh, ellos han hecho una campaña de apoyo al ganadero y han hecho unos estudios porque, claro, allí ha habido una bajada de los precios, como aquí,
de los precios en la leche es espeluznante, es decir, por debajo de coste. Y el principal problema que ha tenido es que ha llevado a muchas pequeñas granjas a desaparecer, incluso a muchos ganaderos a llegar al suicidio. Es decir, que es un drama. Entonces, varios ganaderos y productores pequeñitos han montado una asociación que se está dando a conocer por redes sociales, sobre todo, en la cual hablan de cuál es al final del año la repercusión en la cesta de la compra de una persona promedio en comprar un producto en el cual el ganadero está subsistiendo y está viviendo, a comprar un producto en el cual el ganadero va abocado a la ruina. Y la repercusión en la cesta de la compra es de 40 euros al año. Es decir, Que no es... ínfima, ínfima. No, son 40 euros al año que estás evitando que mucha gente vaya a la ruina y mucha gente pues vaya al suicidio, estos dramas que estamos viendo. Entonces, bueno, pues son cosas interesantes que yo creo que poco a poco en España deben ir aflorando. Encima de la mesa. Es Sí, el famoso, Carlos, el famoso factor multiplicador, ¿no? sí, De a poquito cada uno podemos hacer mucho. Yo claro, siempre lo digo, ¿no? En estas pequeñas Sí. ventanitas, la semana pasada con Carlos hablando de los jamones ibéricos, ¿no? Mm. O la anterior con las anchoas y el bonito de Santoña, siempre con los amigos artesanos o antes con el aceite. Es mejor consumir menos, pero consumir mejor. exacto. Sí, Nosotros siempre, sí, siempre abogamos por un tema de calidad que no siempre pasa por un tema de euros, ¿no? Y sí No. de saber dónde pones tus euros. Claro, claro. Porque en realidad tú puedes comer un pollo que esté rico una vez a la semana, seguramente es mejor que comer todos los días pollo Pollo. lleno de hormonas y de antibióticos. Mm. Lo mismo con los quesos, ¿no? Mm. Preguntaba una amiga, por ejemplo, aquí, aprovechamos que estamos contigo, que por qué hay tan pocos quesos de leche cruda, ¿no? Decía. Pues mira, Cuéntanos un sí, os cuento un poco mi... al final, la pasteurización fue uno de los mayores avances de la historia y ha sido un avance que ha permitido, bueno, pues ahorrarnos millones de muertos al año. La verdad es que la pasteurización es muy importante y muy interesante. Pero, ¿qué pasa? No es nada. La pasteurización es un proceso térmico, para el que no lo sepa, es un proceso térmico por el cual se sube la temperatura de la leche hasta cierto punto para matar principalmente un microorganismo patógeno que es la listeria. El vino, al final, tiene un pH y unas condiciones de vida que no permiten a las bacterias patógenas para el ser humano desarrollarse. Entonces, si un vino está malo, pues no va a matar a nadie. Es decir, como mucho dices, esto no se puede beber, pero no va a a la matar pila, vid de pilé. para cocinar o ni para cocinar tampoco. Pero el queso tiene unas condiciones de pH y unas condiciones nutritivas, el queso, perdón, la leche, perfectas para el desarrollo de microorganismos patógenos del ser humano. Entonces es una bomba sanitaria. Claro. Entonces tiene que llevar un control muy alto. Entonces, ¿por qué se pasteuriza la leche? En las grandes queserías y en las grandes ganaderías, al final normalmente se aguanta la leche durante 2, 3 días, entonces ahí hay un crecimiento bacteriológico importante. Aparte de eso, como las granjas están normalmente, las granjas de estabulación, las granjas de grandes producciones normalmente están menos mimadas que las granjas pequeñitas en las cuales nosotros le ponemos nombre a cada cabra. Claro. Es así, es Sí, a cada cabra sí, sí. y conocemos la cabra que es un poco más cabrona y la cabra que es un poco más buena. Pero conocemos a todos. Pero cuando tú tienes una macrogranja de 5.000 cabezas de ganado, pues cada una es un número y cada una va a dar una cosa diferente. Entonces, la materia prima no la puedes controlar también. Entonces, como no la puedes controlar también, ¿qué haces?
homogenizas la leche, cuando llega a la quesería, mezclas todo, estandarizas la leche y como no conoces la materia prima y no te puedes fiar de la materia prima, lo que haces es pasteurizar la leche. Es Claro. decir, subes la temperatura, matas lo malo que hay ahí y también lo bueno, recargas Claro. Claro. Bueno, y es como aparte, los filtrados, Todo como los filtrados de los vinos ahí a tope. es un poco, sí, es decir, quitas cosas malas, pero quitas cosas buenas también. Entonces, como no conoces tu materia prima, pues lo tienes que hacer así. ¿Qué pasa? Que si tú quieres hacer quesos de leche cruda, tienes que conocer tu materia prima, tienes que tener un conocimiento profundo de ella y tienes que, nosotros, por ejemplo, ordeñamos a las 5 o 6 de la mañana y los quesos de leche cruda a las 11 de la mañana se están fabricando ya. Es decir, la leche no puede estar más no fresca. puede estar. Es imposible que esté más fresca. No, no tenemos. Y la ganadería la tenemos a 7 kilómetros de la fábrica de quesos. Es decir, muy cerquita. La logística es muy rápida. Entonces, cuando tú controlas tu leche, cuando tú controlas tu materia prima, sí que puedes hacer quesos de leche cruda. ¿Por qué? Porque sabes que lo bueno que hay ahí sigue manejando a lo malo. Es decir, si hay algo Claro. malo, poquito. Hay más cosas buenas. Entonces, cuando tú empiezas las fermentaciones de esas leches, que son fermentaciones espontáneas, como muchas veces hacemos, como hacemos en los vinos, vamos, al menos los pequeñitos, para mí no tiene sentido hacer 50.000 botellas y meter levaduras Echarle que polvitos, no echarle tiene, polvitos aquí. Sí, no tiene ningún sentido. Pues en los quesos igual, tiene sentido controlar tu leche, saber tu leche cómo y hacer y hacer claro, y hacer quesos pasteurizados. Luego hay otro claro. tipo de queso, es decir, sí que es cierto que para un tipo de público, pues embarazadas o los quesos de leche cruda podrían suponer un problema a priori. Quesos de leche cruda de larga curación no vas a tener ningún problema porque es imposible que la listeria crezca ahí por condiciones físico-químicas, es imposible. Pero, ¿qué pasa? Que quesos de pastas blandas o quesos frescos sí que pueden suponer un problema. Entonces, muchas veces el médico, los médicos o los pediatras también Curarse en salud. leches pasteurizadas. Que hay muchos artesanos que hacen quesos de leche pasteurizada que están muy buenos. Nosotros, por ejemplo, los quesos frescos, como son quesos que no tienen fermentación, que solo tienen lo que se llama una coagulación enzimática, no pasteurizamos la leche. Se pasteuriza la leche porque al final son leches muy frescas que los quesos tienen un consumo de 4 días. Es decir, nosotros Muy sabemos que poco tiempo. los quesos Tiempo, sí, pasan 4 días. Quesos de largas curaciones, quesos con leches que nosotros sabemos que son muy únicas, que son increíbles, leches de pastos, todo eso se separa y se hacen quesos de leche cruda, de largas curaciones o de medias curaciones, todo depende de cata también. Es igual que en los vinos, al final vas catando y dices, pues yo creo que esto lo veo más así. claro. Y entonces vamos sacando lotes, vamos trabajando, si estamos haciendo muchas cositas nuevas, nosotros ahora mismo pues dentro de cavas de curación y tal, podríamos tener fácilmente unos 30 tipos de queso. Muchas cosas son pruebas, que nos gusta la leche en su Claro, momento. Decimos, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo sale esto, tal. Y nos pasa. gusta hacer muchas pruebecitas. Realmente mi padre es un loco del, Claro, del queso. claro. Bueno, eso es un poco también, un poco lo que ocurre, que cuando algo te apasiona, Sí, la actividad, o sea, surge por sí misma, que puede pasar tanto en el vino como en vuestro caso con ¿no? Como hablas de tu papi sí. cuando es algo que te emociona y estás ahí sintiendo, estás hablando con el queso, con esa leche, con esa. Y entonces tú me ostras, pues aquí podríamos, a nosotros nos pasa a veces o sea, nos pasa con el vino, ¿no? Siempre hay algo que dices, ostras, vamos a hacer esta prueba a ver, A ver qué y vamos pasa, a ver qué pasa, ¿no? a ver qué sale, a ver qué sale de aquí. Sí, y Yo, eso es verdad que al final marca es un modelo también yo, de, entre comillas, negocio también, ¿no? Son modelos muy diferentes de lo que tú estabas comentando antes, a nivel de lo que puede ser un proceso más industrial o
ya no más estándar, industrial, sino que estándar. igual la capacidad de hacer es tan grande, pues que obviamente para tú controlar que no te pasen cosas raras y tener algún disgusto, pues no, haces esa estandarización, esa homogenización a la hora de... Y obviamente no puedes controlar cada cosa de su sitio. Cuando tienes un modelo de negocio pues más personal, más pequeño, con otra filosofía, con otras necesidades, con otras inquietudes en ese producto. Lo hablábamos con Sergio el día de las anchoas. Digo, es que al final, un poco también esto se creó también para que también el consumidor es el que tiene el poder de transformación de un montón de cosas, aunque se nos olvida, pero al fin y al cabo el consumidor es el que va a comprar los productos y si el consumidor empieza a ponerle como una conciencia o una elección a lo que quiere comer, de lo que se quiere alimentar o de lo que se quiere nutrir, pues obviamente cambiará toda la cadena de atrás, porque no solo estás comprando el queso o el vino o las anchoas, sino que cuando tú compras un producto, estás comprando y estás consiguiendo, o sea, que todo lo que lleva detrás se pueda seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, no quiere decir que una cosa sea muy mala y que esto sea bueno, pero sí es verdad que, sobre todo en esta situación del coronavirus, yo creo que también es un palo a la soberbia un poco del ser La humano industria. y decir, vamos a ver, no da igual cómo hagamos las cosas y no da igual, no todo vale, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que el consumidor tiene que empezar a exigir, ¿no? Claro. Es que no me vale todo, no me vale cualquier cosa. Nosotros lo pensamos igual. De hecho, para algo, las visitas que hacemos en la bodega, que normalmente, bueno, pues son visitas largas también, la visita la contemplamos de unas 2 horas y media, pero la gente suele estar 3 horas y media, o si estamos a gusto también, que muchas veces justos, es que nos quedamos a comer juntos muchas veces, bueno. Y, y para nosotros eso, nosotros intentamos transmitir al consumidor realmente lo que hay en una botella de vino. Es decir, que Claro, no es una botella de vino industrial, que aquí no hacemos 2 millones de botellas, ni hacemos 1 millón, ni hacemos 500.000, que esto nosotros intentamos poner un trocito de nuestra alma en cada botella. Esto es algo muy particular, muy único. En el queso igual, sí, todo producto artesano igual. Y al final, yo también en mi círculo de amistades intento formar a la gente, formar a los consumidores en eso. Porque antes, yo muchas veces, cuando empecé a dedicarme al mundo del vino y al mundo del queso, para muchas personas allegas a mí, una botella de vino por 10 euros era muy caro. Barbaridad. Eso era una barbaridad. Sin embargo, luego nos íbamos a la zona y a Albacete y un cubata por Claro, sí, de no siete. Dios, pasa nada. de Dios sabe qué, de Dios sabe qué. Claro, claro, eso no nos importa pagarlo. Y claro, y para mí ahí hay un lag, un gap muy profundo ante la Muy ética bueno. Sí, que el sí, consumidor tiene hacia el productor. Y muchas veces nosotros, como productores, tenemos que intentar formar al consumidor. Tenemos que intentar formar al consumidor de lo que vale el producto y de por qué lo vale. Es decir, porque no vale también con que mi producto es artesano, no, el producto luego tiene que dar la talla, tiene que estar bueno. Joder, pues sí, tiene que... claro, Claro, sí, Siempre decimos que no, cuando hablamos de vinos, en nuestro caso vinos naturales, que no todo vale. claro, Y la propiedad conmutativa no funciona en esto. O sea, no porque un vino sea natural tiene que ser bueno. El vino tiene que ser bueno y después natural. Es decir, exacto, no hay el rollo. Es que es natural, pues que sea como sea. No, escucha. El vino no, tiene que ser bueno. Tiene que estar limpio, tiene que ser sí, no, franco, tiene que ser honesto. No tiene que tener fallos. Y después, si ha tenido una baja intervención o una nula intervención, pues pues mejor que perfecto. mejor. Pero no al revés. que Pero no al luego revés. seguro que ese vino ha tenido quizá una baja intervención en bodega porque la intervención anterior en viñedo ha sido Claro, Claro, que no a través de productos físico-químicos, no, 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 estamos, no, manejo del viñedo.
Ahora Entonces, decíais que estabais con la poda en verde, ¿no? O sea, es decir, es claro, que a nosotros nos pasa en nuestra bodega el 80% o el 85% del trabajo está hecho en el campo, sí. durante todo el año de acompañar al viñedo. Luego, lo que tienes que hacer es acompañar Claro. el A proceso en nosotros la bodega de elaboración. nos pasa igual tanto en el queso como en el vino. Al final, mira, fijaros si es delicado que las cabras, por ejemplo, si nosotros tenemos un día de tormenta y el animal se estresa porque hay truenos, porque hay rayos, esa leche ya no la destinamos a hacer quesos curados de leche cruda, sino que la destinamos más a hacer otro tipo de quesos o yogures o porque no da la suficiente calidad. Porque nada más ese pequeño cambio ya cambia completamente la materia prima. Es igual que una lluvia 2 días antes de cosecha. Quizá para un perfil de vinos sea la hostia y quizá para otro perfil de vinos no sea la hostia. Pero es que depende del producto que tú quieras elaborar. Pues con la Claro, leche igual. Nosotros como técnicos o como creadores de alimentos, tenemos que saber interpretar eso. Tenemos que saber interpretar claro, el momento, la situación de los viñedos, la situación de los animales, la situación de las leches, la situación de las materias primas, para intentar hacer no el mejor vino, no el mejor queso del mundo, sino el producto más representativo de lo que es tu tierra. Es eso, decir, yo no quiero claro, el mejor vino o el mejor queso del mundo, sino sí intentar hacer el producto más franco, más representativo de lo que es mi zona. Ese es mi meta y ese es nuestro objetivo. Y yo creo que al final, ¿no? Ese, claro, y trabajar eso con una moral propia que solemos tener todos los artesanos y una ética hacia lo que nos rodea. Porque claro, mis padres cuando montaron esto, cuando montaron los quesos, para ellos fue su pequeña revolución. Es decir, ellos intentaron hacer una revolución política que no, en su tiempo, por circunstancias, no les salió, en un pueblo como el nuestro, que somos 2.000 habitantes, y luego, pues bueno, pues intentaron hacer una revolución. Lo expresaron a través de los del quesos, de queso. algún modo, ¿no? Intentaron crear de alguna forma riqueza en la zona. Y decían, joder, ¿qué hay en la zona? Pues antes había cabras y viña. Entonces, pues cabra y viña, pues tenemos que intentar a través de... Queso, porque si toda la vida ha habido esto, es por algo. Es decir, Claro, no vamos a llegar a inventar nada tampoco. Sí que han llegado otros y han dicho, joder, aquí hay mucho viento. Y entonces ha llegado una gran industria y ha cogido y encima de los montes nos ha puesto aerogeneradores. Pero eso es diferente. Es decir, eso es meramente empresarial y no crea riqueza. Al menos no crea riqueza en las personas ni crea futuro. Sin embargo, montar algo en base a un producto histórico y a una zona histórica como era esta para el queso y para el vino, pues crea futuro. claro, claro. Y Es como el refrán este de es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? sí, total. Entonces, es como, no puede ser, ¿no? Es como que el modelo, no sé, debe ser diferente. Debe ser diferente porque, bueno, porque no es sostenible, ya lo estamos viendo, vamos a ver. Se empezó con este modelo, o sea, o se ha extendido mucho este tipo de modelo económico o de mercado y vemos que después de 50 años o de 60 años, pues no es sostenible para nadie, ni para el planeta, ni para las personas. Nosotros Entonces, lo hablábamos. realmente, dime, sí, sí. No, no, sí, que, lo que estás diciendo. El otro día tuvimos una visita aquí en la bodega el miércoles y lo hablábamos y íbamos a ver algunas viñas viejas que tenemos en los montes aquí de la zona que, claro, cuando nosotros recuperábamos lo que para nosotros es ese patrimonio vegetal, que nos pasó lo mismo en el queso con las cabras hace unos años a mis padres. Pero ¿cómo cabras? Meter vacas.
Pues aquí igual, cuando recuperamos ese patrimonio vegetal en el vino, esas viñas viejas, esas viñas a casi 1000 metros perdidas, que era lo auténtico de la zona y lo que puede valorizar la zona, pues nos llamaban locos y nos decían, es que por ahí no cabe un tractor de los que hay ahora, es que eso lo tenéis que hacer todo a mano, es que Poner Petit Verdot. claro, claro, es que ese es el gran problema y se sigue con esa mentalidad. Es decir, aquí en mi Sí, zona, hablando de vino, hace 20 años se producían 7 millones de kilos en la zona de una uva y unas viñas excepcionales. Es decir, viñas en los montes, en las faldas de los montes, monastreles, el 80% de pie franco, unas viñas acojonantes que realmente daban un vino, claro, que conforme llegaba a la cooperativa, o bien se vendía embotellado, o bien se vendía a granel, pero al mes de vendimia ya no había vino. ¿Qué ya pasa? estaba. Fuera y cobrado, fuera y cobrado. Fuera, y se le pagaba al agricultor muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que Sí, había dos modelos para seguir. O bien el modelo cualitativo y seguir con ese viñedo y seguir con ese patrimonio, o bien el modelo cuantitativo de producciones industrial en una zona desértica como es mi zona, que fue el que se decidió seguir por circunstancias de, bueno, de quién estaba mandando en ese momento en la cooperativa, pues que era lo que más interesaba, ¿no? Para su modelo propio de negocio, que es lo que suele pasar en muchas cooperativas, tristemente. Y bueno, pues se fueron a ese modelo. Ahora mismo se hacen 30 millones de kilos, todo de uva del fondo del valle, se paga la uva a bajo coste y es un claro. desastre. Es un modelo que va abocado al desastre. Y Ya, ya. a años como nos ha pasado este año, pues aún más. ¿Por qué? Porque llega un punto que no se puede vender el vino o no se puede vender la uva, no sale, y entonces ahí está La el tienen que saldar, la tienen que saldar, precio de mierda, Hmm. y, y así, así. y la ruina total y el ciclo otra vez. Y es lo que ha pasado en todas nuestras zonas. Y que ese ciclo al final se reinvertirá. El problema es que ese patrimonio vegetal, pues lo hemos Se perdido. pierde, Excepto lo se que pierde. hemos podido recuperar, lo hemos perdido. Y es una pena. Y Ya, es ante lo que gente como vosotros o gente como nosotros, pues tenemos que luchar. Darle Nosotros, fuerte, darle fuerte. claro, al final es ante lo que tenemos que luchar. Yo creo que todo es cíclico, todo vuelve a los orígenes y en el queso pues vimos hace unos años con la crisis de 2008 que el pequeño comercio de alimentación lo pasó muy mal porque, bueno, pues te salía la cesta de la compra mensual a 20 euros más, entonces la gente decidía irse de los pueblos a ciudades un poquito más grandes a comprar y al final se lo gastaba en gasolina, esos 20 euros, que es inútil. Y entonces el pequeño comercio lo pasó muy mal. Y yo creo que en crisis como esta que hemos tenido ahora, nos hemos dado cuenta el comercio de cercanía, lo útil que es. Y, claro, y debemos volver a ese modelo también en el tema del queso. ¿Por qué? Porque cuidan del producto. Es decir, no eres uno más en un lineal, sino que la persona que está vendiendo tu queso o que está vendiendo tu vino te habla de él y te dice, mira, pues esto viene de ovejas tal, que están en esta zona, que están en pastos, ganadería extensiva, leche cruda, y lo hacen así. Y claro, una quesería familiar o una bodega familiar y miman mucho el claro, producto y pruébalo y después de probarlo pues no vas a querer otra cosa. Entonces, claro. yo creo que como todo es cíclico, los supermercados no pueden ganar más. Entonces, deben empezar a ganar No es menos. preciso, no hace falta tanto. Oye, Carlos, una pregunta que Sí, tengo así. ¿Qué le pasará a la lactosa en el queso? Sí. Pregunta así. sí, La lactosa al final es un azúcar, ¿no? Entonces, como azúcar, es de las cosas que más gustan a las bacterias, levaduras, es decir, de lo primero que se consume en el queso. Entonces, los quesos frescos
de normal, al ser solo una coagulación y no tener una fermentación, tienen una cantidad de lactosa mayor. Si son de vaca, mayor que si son de cabra o si son de oveja, generalmente. Conforme vamos curando el queso, ese sustrato, esa lactosa, va siendo, claro, va siendo consumida con el tiempo. Entonces llega un punto que los quesos de maduraciones largas, de 24 meses, de 12 meses incluso, de 30 meses, de 40, prácticamente la lactosa es inexistente. Es decir, que intolerantes a la lactosa pueden comer, en teoría, quesos que son muy curados. Claro. Porque yo, es que justo esto es un tema que tenemos en casa muy recurrente. Porque, y me decían amigos italianos que con el parmigiano reggiano de 24 o 36 meses, no así la mozzarella, obviamente, Claro. que es otra, Claro. que es otra historia, que sí la gente que es intolerante, porque no hablamos de alérgicos, la intolerancia a la lactosa, Claro. que sí un parmigiano reggiano de larga crianza, maduración de algún modo, sí que lo podían tomar porque prácticamente, y bueno, entiendo el caso del parmigiano es de vaca, pero los quesos curados de cabra o de oveja, mejor, ¿no? Es decir, un manchego denominación de origen, por ejemplo, de 24 meses, una persona intolerante a la lactosa lo puede comer, que es que la lactosa son trazas ya. Es prácticamente inexistente eso. Como la curación ha sido tan larga, esa lactosa ya ha sido consumida por microorganismos y ya no está presente en la matriz del queso. Ya no hay. Entonces, sí que para intolerantes a la lactosa, cuanto más curado sea el queso, mejor. Es decir, lo van a tolerar mejor. Un queso fresco de vaca, por ejemplo, una mozzarella, una pasta hilada de vaca, pues normalmente tiene un porcentaje de lactosa alto. Igual que un queso fresco de cabra es más bajo que una mozzarella de vaca o de búfala, pero también tiene, claro. Cuanto más curado, menos lactosa. Entonces nosotros siempre quesos de curaciones largas para la gente que tenga. Luego hay otra cosa que nosotros llevamos viendo durante muchos años también. Yo de hecho, mis estudios de universidad, mi trabajo lo hice de eso. Yo estudié un poco diferentes leches, el proteoma, que es las proteínas no cuantitativamente, sino cualitativamente, los tipos de proteínas que tienen la leche de cabra, de yegua, de camello, de vaca y materna. Las estudiábamos un poco para ver cuál era la más parecida con la leche materna. Entonces lo que vimos es que las dos leches más parecidas con la leche materna son la leche de cabra y la leche de camello. De camello es un poco más difícil de encontrar, ¿no? Pero al final esto hace con que hay mucha gente que está diagnosticada como intolerante a la lactosa, pero en realidad no es intolerante a la lactosa, sino que es intolerante a las proteínas de la vaca. Pero comen quesos de cabra y no son intolerantes a las proteínas de la cabra, porque su genoma genéticamente somos adaptados genéticamente a que la leche de pequeños rumiantes como las cabras sea mucho más digestiva, mucho más digerible que la leche de vaca. Entonces sí que hay mucha gente diagnosticar, porque es muy fácil diagnosticar, es lo más fácil, ¿no? Decir es intolerante a la leche, a la lactosa, pero que podrían perfectamente comer quesos de cabra y tolerarlos perfectamente. Sí, sí, sí. Ha hecho este comentario porque hace un par de años a mí me diagnosticaron de intolerancia no a la lactosa, sino a la proteína de la vaca. Claro. Y lo único, y a nuestras hijas también, y lo único que nos decían es, puedes comer queso de cabra o de oveja, pues 1 o 2 veces al mes, dice, porque es diferente y tal, y si tu cuerpo va a poder perfectamente metabolizar, no le va a ocasionar ningún tipo de reacción así, ¿no? Como desmesurada, ¿no? Pero sí es verdad que cuando estuvimos, el caso que ha dicho José en Italia, estuvimos, que era una granja de vacas, y estuvimos tomando la mantequilla que hacían allí,
en esta granja y el yogur y obviamente el sabor no tenía nada que ver con lo que aquí habíamos tomado, lo que fuese. Y es verdad que no nos hizo ningún tipo de reacción, que luego a veces también es lo mismo, ¿no? O sea, obviamente la leche de vaca, pues sus proteínas, su lactosa, tal, pero Claro. luego está ahí metido los aditivos o las conservantes o las cosas que ahí van en ese proceso. No solo es a No, veces la... a ver, al final los productos naturales siempre son más sanos. Es decir, eso está claro. Desde agricultura, pasando por procesados, siempre es más sano. Eh, Claro, pero luego, aparte, eh, con las vacas, yo creo que también debe de cambiar la raza de vaca, ¿no? Porque al final tenemos tantas razas de vacas que, claro, las proteínas y el perfil proteico debe ser completamente diferente y quizá unas sean más digeribles que otras, siempre pasan. seguro. Lo que está claro es que la leche de cabra es lo más digestivo que hay. Es decir, nosotros últimamente llevamos, como estamos pasando un poco de calor en el campo, llevamos ya un par de semanas podando en verde y tal, y siempre que llegamos a casa nos apetece mucho, hacemos yogures de cabra también, y, Qué y, bueno. y están buenísimos. Realmente, es decir, no porque sean nuestros ni porque están súper ricos, están riquísimos, y son súper digestivos. Ayer estuve malo y llevaba un día sin comer y lo único que pude comer fue un yogur de cabra y me sentó acojonante. Y enseguida toda la mucosa digestiva se recuperó Pues con los vacilos, ¿no? ahora chicos, Sí, la tiranía de Instagram, así. Carlos, nos Sí, nos dice que quedan dos tenemos minutos, me 2 parece. minutos, así que queríamos agradecer desde Sí, Gratias a Carlos y a la familia Cerrón por su tiempo, sí, sí, por sí. sus maravillosos productos que recomendamos que tanto en que sería Cerrón, que tienen tienda online, como en Bodegas Gratias, que ya sabéis que nuestros lotes llevan los quesos de De Cerrón, Carlos, sí, de Carlos, pues los podéis encontrar sí. en www.bodegasgratias.com y también en Quesería Que Cerrón. sería cerrón. Los Y vinos, espera, era por hacer una pregunta rápida que nos habían preguntado, es primero, si hacíais visita a la quesería. sí, hacemos Sí. citas más para amigos, así de normal no, porque al final como tiene que tener mucha seguridad alimentaria, te tienes que vestir, Lo que sí que hacemos es a la ganadería, a las cabrillas y tal, sí que solemos Vale, ir a visitar. Perfecto. vale. Muy rápido, la segunda pregunta, muy Y la rápida, muy segunda rápida. pregunta era si hacíais kefir con Ah, vuestra leche de cabra. hacemos kéfir también de cabra. Hacemos yogur, kéfir El y Qué kefir, bueno. nosotros tenemos nuestro kefir seleccionado. Nosotros tenemos kefir en casa también. Estamos haciendo ahí nuestro... Te voy a mandar que lo probéis. Os voy a mandar. Estoy esperando a embotellar unos vinos que se lo dije a Iván también para mandároslo y en cuanto a eso os mando el que también. Vale, Muy bien, estupendo. pues muchísimas Bueno, gracias, Carlos, Carlos, muchas gracias. por darnos la oportunidad de Sois un dar encanto. voz Muchas gracias a por los todo. proyectos. Nos vemos en persona prontito por aquí o por gracias. Claro que sí. Exacto, Venga, seguro. un abrazo. Chao, chao. Besos para todos. Gracias, Carlos. Gracias.